Los saludo con mucho gusto en este inicio de año. Que traiga cosas buenas para todos nosotros. Siempre que empieza un año tenemos la esperanza, a veces son esperanzas frustradas, de que las cosas sean mejores. Nosotros en nuestra familia podemos impulsar pues cosas mejores. Los gobernantes no, seguiremos siendo un país sometido en manos de unos cuantos, la impunidad seguirá prevaleciendo, la corrupción aumentando, en fin, tantas cosas que yo ya ni quisiera estar señalando, porque se vuelven como un martirio para la población mexicana que vive en su inmensa mayoría en la angustia, en la desesperación, en la incertidumbre, explotada, sometida, engañada, víctimas de la violencia, de las violaciones a sus derechos, y no solo por militares o por policías, sino por diversas instituciones del sector salud. Pero bueno, quiero agradecer antes de que haga yo el comentario, más bien quiero dar lectura a un trabajo muy interesante acerca de la marihuana. Muchas gracias al licenciado Luis Alfonso Ochoa Chávez, que por cierto no he ido a recoger algo que me envió, que no sé qué es, pero se lo agradezco de antemano. Dice el licenciado Alfonso Ochoa Chávez: al igual que don Adolfo, mi padre sintonizaba la XCW, la voz de la América Latina desde México, en un radio que trajo de los Uniteds. No había de otra, nos llenábamos de arte y de poesía, una verdadera época de oro. Luego, tristemente, llegaron los rebeldes sin causa, que eran unos cretinos que protestaban por nada, sin motivo, por eso se autodenominaban sin causa. Pero eso sí, trituraron el arte y la música de la generación anterior, pero ahí están los hechos, lo bueno sigue siendo bueno y la basura se ha desintegrado siguiendo su proceso natural. Gracias, don Adolfo, no solo por regalarnos un rato de poesía y arte, sino por llevarnos de la mano al México viejo, nostálgico, hermoso. Con el debido respeto, le envío un cariñoso saludo a toda su familia y un abrazo. Es un buen tipo, mi viejo, eso es parte de una canción. Desde Tzacuatl a Yotl. Gracias, licenciado Luis Alfonso. Luego la señora Grace: feliz año nuevo, licenciado Adolfo, los mejores deseos para usted y su familia. Me da mucho gusto recibir sus saludos, dice ella, deseándole que este año que se inicia la colme de salud, felicidad y prosperidad. Esa es la respuesta que yo le di, mejor dicho. Yo así le mandé y lo hago públicamente. Me da mucho gusto recibir sus saludos, le dije, deseándole que este año que se inicia la colme de salud, felicidad, prosperidad, y me faltó agregar alegría. Bueno, ojalá que la violencia, dice la señora Grace, se termine. Es un martirio vivir así. Saludos a sus queridos nietos. Yo agradezco mucho todos los saludos que nos envían. Y quiero dar lectura. Hace unos días les comenté a ustedes, aquí dice otra vez, dice Luis Alfonso, fórmula para perder kilos rápidamente. Si usted desea bajar de peso de volada, coma todo lo que guste. Cada que vea una buena noticia, seguramente morirá de inanición. Pues sí, lamentablemente es una tristeza que no tengamos buenas noticias. Esto es triste. Esto es muy lamentable, todo lo que acontece en nuestro país. Por cierto, se cumplió el día 6 de enero un año de la matanza que llevó a cabo la Policía Federal en Apatzingán, todo en la impunidad. Luego vino lo de Ecuandureo también, y también en la impunidad. Qué tristeza. A pesar de que hace unos días el New York Times, por cierto, criticó severamente al gobierno de Peña Nieto, diciéndole que es un gobierno que no rinde cuentas. Y esto es cierto, que no rinde cuentas. Están infinidad de casos, ya no solamente lo de la Casa Blanca, muchas cosas, y no rinde cuentas. Y claro, eso le molesta a Peña Nieto. ¿Y qué es lo que hace Peña Nieto? Le organizan un evento en Veracruz donde va y abraza a la gente, la papacha, para que crean en el extranjero que es un gobernante
querido, amado por su pueblo. Pues eso no es cierto. Es un presidente, yo repito, desde que tengo uso de razón, nunca he percibido un desprecio como se le guarda ahora a Peña Nieto. No solo por la Casa Blanca, por su voracidad, por los negocios, porque el poder lo utilizan para hacer negocios, para enriquecerse a costa del erario público, porque lo hacen con la obra pública. Pero bueno, quiero dar lectura porque créanme lo que vale la pena. Este es un trabajo que, obvio, yo no me voy a fusilar porque sería yo un deshonesto, pero es un trabajo muy interesante de Héctor Tajonar. Se titula Marihuana legal, negocio y riesgo. Le voy a dar lectura porque ofrece datos sumamente interesantes. Repito, a mí me preguntan, oye, ¿qué opinas de legalizar o despenalizar la marihuana? Pues yo digo que hay que escuchar a la ciencia, que hable la ciencia, no los políticos. Los políticos están embarrados de falsedad, de mentiras, nada más, de simulaciones, o si montan foros, pues ya son foros a modo, ya son foros programados y que llevan gente adiestrada a decir lo que el gobierno quiere que digan. Deberían de ser los científicos libres los que hablen del daño o no daño que cause el consumo de marihuana a los niños, a los adolescentes, a los adultos. Yo no lo sé. Quiero dar lectura a esto porque me parece interesante los datos que da Héctor Tajonar. Dice, los mercaderes tienen una sola prioridad: vender. Entre más y con mayor margen de utilidad, mejor, aunque ello vaya en contra del interés o la salud de los consumidores. En consecuencia, dos de los principales retos de legalizar la marihuana en México son la estricta regulación de su comercialización y el exterminio del narcomenudeo ilegal, y asegurar que ambos se cumplen. La venta legal de marihuana es el negocio de mayor crecimiento en Estados Unidos. En 2014 alcanzó un monto de 2.700 millones de dólares, lo cual significó un 74% respecto a 2013, 1.500 millones de dólares. De acuerdo con datos de la compañía The Arts View Group, para 2015 se previó un crecimiento que se cumplió, fue un poco más de 32%. A la fecha, 23 estados de la Unión Americana han legalizado el comercio de cannabis para fines medicinales, y en 4 más, Colorado, Washington, Alaska y Oregon, está permitida la venta para usos recreativos. En Washington, D.C., Distrito de Columbia, los ciudadanos votaron a favor de la legalización del uso recreativo de la planta, y pese a ello, su venta sigue prohibida. De acuerdo con la predicción de Arts View, en los próximos 5 años, la industria de la marihuana alcanzará un mercado potencial de 11,000 millones de dólares. Considerando que 14 estados más la legalicen para fines recreativos y 2 más para empleo medicinal. Se prevé que el año próximo, o sea, la venta de cannabis para uso lúdico pueda legalizarse en California, Nevada, Arizona, Maine, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Maryland. A ese ritmo, si el comercio de marihuana llegara a legalizarse en los 50 estados de la Unión Americana, su industria podría alcanzar un valor de 36.800 millones de dólares, 3,000 millones más que el total del mercado de comida orgánica. El Lobby Pro Cannabis en Washington, Distrito de Columbia, se está fortaleciendo para conseguir esa meta. De acuerdo con la evaluación sobre la amenaza de las drogas de la DEA, la marihuana es la droga ilegal más consumida en Estados Unidos. Los altos niveles de accesibilidad, los altos niveles de accesibilidad que tiene se deben al tráfico a gran escala proveniente de México, así como el aumento de su cultivo en espacios cerrados en territorio estadounidense, además de los plantíos en estados donde su venta es legal. En consecuencia, el abuso del consumo de la hierba entre adolescentes se ha incrementado. Más aún, los concentrados que presentan elevado contenido de THC
el ingrediente primario activo de la cannabis con efectos nocivos, representa un creciente desafío para las autoridades de seguridad y salud del país vecino. Más de un tercio de los alumnos estadounidenses de sexto grado de bachillerato, el 36.4%, declaran haber consumido marihuana durante el año, un aumento de 11% respecto a 2009. Más de un cuarto de alumnos de primero de prepa, 29.8%, reportaron haberla fumado, un incremento de 12% respecto al mismo lapso. Los preadolescentes de 12 años de edad que cursan el segundo año de secundaria también están expuestos a la misma. 12.7% confiesan haberla probado más de una vez durante el año, lo cual supone un aumento de 8% respecto al nivel de consumo de 2009. Estamos hablando de preadolescentes de 12 años de edad. En Estados Unidos, donde está prohibida la venta de alcohol a menores de 21 años, es más fácil para un adolescente conseguir un cigarro de marihuana que una cerveza. El 60% de los alumnos de sexto grado de bachillerato no considera nocivo el consumo de cannabis. La mayoría la consigue a través de narcomenudeo o bien mediante recomendaciones de marihuana medicinal a través de terceros. Los médicos profesionales no están autorizados a expedir una prescripción oficial para la compra de la droga, sino solo recomendaciones que pueden ser obtenidas en dispensarios permitidos en ciertos estados, pero que no son supervisados por el gobierno federal, que la sigue considerando ilegal. Otra grave preocupación para el gobierno estadounidense es la creciente ingestión infantil de los llamados edibles o productos de uso común hechos con marihuana, como pasteles, galletas, crema de cacahuate, dulces o refrescos que resultan atractivos para los niños, pero que son muy peligrosos debido a su alto contenido de THC. En menores de 21 años, el consumo de marihuana puede producir daños importantes. Fíjese, esto lo leo y lo releo. En menores de 21 años, el consumo de marihuana puede producir daños importantes en el funcionamiento de la sinapsis cerebral, debido a que el cerebro humano termina su proceso de desarrollo a los 21 años de edad. Por tanto, su empleo puede tener efectos adversos de largo plazo producidos por el THC, tales como reducir la interconectividad neuronal en determinadas regiones del cerebro, disfunción en las redes prefrontales que regulan la función de decidir y actuar, reducción de la conectividad de las redes subcorticales que procesan los hábitos y las rutinas, disminución del volumen del hipocampo, declive significativo del coeficiente intelectual. Aquí, efectos adversos para la salud por el uso de la marihuana. The New England Journal of Medicine, junio de 2014, dice eso. Mexicana de nacimiento, la doctora Volkov es la directora del Instituto Nacional para el Abuso de las Drogas de Estados Unidos, NIDA por sus siglas en inglés, y una de las más reconocidas autoridades en la materia a nivel internacional. Si la sentencia de la Suprema Corte y los debates organizados por el Congreso, estamos hablando de Estados Unidos, conducen a la descriminalización de la marihuana, habrá que jerarquizar y compatibilizar dos derechos en conflicto: el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud y el desarrollo integral de niños y jóvenes. La experiencia de los países que han legalizado drogas debe analizarse con rigor crítico. Yo quiero volver a dar lectura a esto, porque yo creo que esto más bien se refiere a nuestro país, no a los Estados Unidos. El último párrafo al que le he dado lectura dice: si la sentencia de la Suprema Corte y los debates organizados por el Congreso conducen a la descriminalización de la marihuana, habrá que jerarquizar y compatibilizar dos derechos en conflicto: el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud y el desarrollo integral de niños y jóvenes. La experiencia de los países que han legalizado drogas debe analizarse con rigor crítico, relacionándola con la realidad institucional y social de nuestro país.
en ningún caso debe prevalecer el criterio del mercader ni el de la frivolidad o el gregarismo políticos. Es responsabilidad del Estado evitar que niños y jóvenes de 21 años consuman cannabis sativa. Repito, esto es un tema muy interesante, por eso di lectura también a la opinión científica que se aplicó en los Estados Unidos. Por eso quise dar lectura a todo ello para que usted tuviera una noción de qué es, cómo está la situación que guarda la legalización o despenalización de la marihuana en nuestro país. Yo insisto que sea la ciencia la que marque la ruta que debe seguir el gobierno. Es cierto que hay derechos humanos que le permitirían al ser humano consumir lo que él quisiera, pero bueno, esto también genera un problema de salud, y la salud pública, dicen unos, debe de estar al cuidado del Estado. Pues nada más que unos dicen, pues sí, pero vea la forma en que está el Seguro Social, el IMSS, el Seguro Popular. Siempre habrá personas, y muchas, que establezcan esas comparaciones. Hablando de otro tema, dice, sonrían, Peña Nieto estrena avión de superlujo. Ya hemos hablado de esto en ocasiones anteriores. Dice, Enrique Peña Nieto está feliz en Año Nuevo porque en unos días se estrenará su capricho. Un avión de superlujo que a los mexicanos que trabajamos nos costará más de 8,000 millones de pesos, el doble de lo que gastarán este año todos los partidos políticos de México y que terminaremos de pagar hasta el año 2027. Parece mucho dinero, y lo es, pero el nuevo avión pudo haberse pagado solo con lo que gastó Peña el año pasado en propaganda para su gobierno, 7,423 millones de pesos, y esto, conste, son datos oficiales, no es una invención de quienes obtenemos datos e información a través de esta institución, del Instituto Federal del Acceso a la Información Pública. Y voy a repetir, parece mucho dinero, y lo es, pero el nuevo avión pudo haberse pagado solo con lo que gastó Peña Nieto el año pasado en propaganda para su gobierno. 7,423 millones de pesos fue lo que se gastó, destinado sobre todo a sus amigos de Televisa y TV Azteca. Y el precio de este costoso avión Boeing 787 Dreamliner, con todo y hangar nuevo, es menor, escúchelo bien, a lo que destinó Felipe Calderón en el último año de su desastroso sexenio. También solo en propaganda, 8,429 millones 511 mil pesos. Qué barbaridad, qué brutalidad disponer de los recursos de la población para hacerse propaganda, cuando la propaganda que se hace no corresponde a su condición de gobernantes deshonestos, ineptos, enriquecedores de empresas privadas, enriquecedores de sus círculos de amigos. ¡Qué bárbaro! Solo para fines de comparación y no para agregar el inicio del año nuevo, un hospital de 189 camas, 11 quirófanos, 2 salas de partos y una sala de urgencias para atender a 240,000 personas cuesta 1,000 millones de pesos en cifras oficiales. Esto es gravísimo. El estreno del opulento Palacio Volador no puede ser más inoportuno. Si no cambian los planes, será en plena cuesta de enero, cuando la mayoría de los mexicanos padecen estrecheces económicas tras las fiestas de fin de año y ante nubarrones económicos para 2016 que aconsejan austeridad. De veras que esto indigna. Con 1,000 millones de pesos se construye un hospital con 189 camas, 11 quirófanos, 2 salas de partos y una sala de urgencias para atender a 240,000 personas con solo 1,000 millones de pesos. Carajo, de veras, no quiero utilizar, no tienen madre, de veras, no tienen madre al hacer estas adquisiciones. Bueno, ni en los países como Qatar, donde allá no se paga un solo centavo de impuestos, porque el ingreso que tiene Qatar, un país petrolero,
les permite vivir a todos, todos tienen trabajo. Allá la gasolina casi es regalada, son productores de gasolina. Ni un jeque, ni un personaje del poder de esos países que son emiratos viajan en un avión con las características de este Boeing 787 Dreamliner que ha comprado entre Calderón y Peña Nieto. Sí, pero estos sujetos compran un avión no de su bolsillo, lo compran con recursos de usted, de los míos, de nuestros impuestos. Por eso digo que esto es criminal. A mí no me dolería pagar impuestos cuando yo supiera que en mi tierra o en otros lugares hubiera muchos hospitales, que la gente no tuviera que esperar días y días y días para ser atendidos, para ser revisados por un especialista, para ser intervenidos quirúrgicamente. Con gusto pagaría un impuestos cuando tuviéramos carreteras en buen estado, cuando hubiera una clase política honesta y no rapaces. Bueno, ya leí esto: el estreno del opulento Palacio Volador no puede ser más inoportuno. Si no cambian los planes, será en plena cuesta de enero, cuando la mayoría de los mexicanos padecen estrecheces económicas tras las fiestas de fin de año y ante nubarrones económicos para 2016 que aconsejan austeridad. Claro que eso no le importa a Peña, quien ha tenido también la insolencia, eso es una insolencia, de imponerle al nuevo avión de lujo el nombre de José María Morelos y Pavón, el héroe insurgente que en los sentimientos de la nación proclamó que el deber del gobernante es moderar la opulencia y la indigencia. Pues sí, así lo he dicho. Usted lee los sentimientos de la nación del 14 de 1814 en Apatzingán. Ahí quedó plasmado el pensamiento de los constituyentes de esa época y sobre todo de José María Morelos y Pavón, un personaje respetado por lo menos yo lo respeto y lo admiro mucho por lo que hizo y por lo que dijo. Y bueno, Peña Nieto le pone José María Morelos y Pavón al avión, qué bruto. Y Morelos decía que el deber del gobernante es moderar la opulencia y la indigencia. Pues le deberían de poner la Casa Blanca voladora de Peña Nieto, el Palacio Volador de la Gaviota, el Palacio Volador de la corrupción y la impunidad, pero ponerle, carajo, de veras. Con su avión nuevo, cuyo hangar construye a casi 1,000 millones de pesos el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, el mismo de la Casa Blanca de las Lomas, Peña irá a Europa en 2016 para visitar Alemania, Dinamarca, Noruega y los Países Bajos. Mire, yo creo que una persona o un político que sabe que es una gente que es incapaz, que es inepta, que no vale por sí mismo, pues tiene que escudarse en vehículos de superlujo, en escoltas de casi pretorianas, en aviones de estas características. ¿Qué dirán en esos países cuando vaya a Alemania, a Dinamarca, Noruega y los Países Bajos, la gente que esté enterada de las condiciones políticas, económicas, sociales, educativas que prevalecen en nuestro país, cuando vean que un avión de estas características aterriza sobre pistas, sobre el suelo de esos países? ¿Qué no les remuerde la conciencia? ¿No les da vergüenza utilizar el dinero del pueblo en el pago de estos, así bien lo llaman aquí, palacios voladores? No tienen vergüenza, no tienen dignidad, no tienen reparo en el cinismo, pero bueno, ¿cómo no iba a requerir Peña un nuevo avión, al precio que sea, si ha sido el más andariego de los presidentes de México, más aún que Adolfo López Mateos, que efectuó 41 giras internacionales en su sexenio, lo que le valió el apodo de López Paseos? Pero el actual lleva 46 en 3 años, 37 de las cuales han sido como jefe de Estado y 9 como presidente electo. Y si en la presidencia de José López Portillo
podían viajar en las giras su esposa, hijos, cuñada, nanas, mascotas y hasta el piano de la primera dama, de la señora Carmen Romano de López Portillo, que llevaba hasta el piano. No, una vez me acuerdo, porque eso se dio a conocer, hizo que un avión del Estado Mayor Presidencial se desviara de su viaje, de una visita que había hecho López Mateos a Europa, uno de los aviones donde ella viajaba con toda su corte, con peinadoras, perros, todo, desviarse a Estados Unidos para ir a un lugar determinado a comer pollo nada más. Eso es el poder en nuestro país. Eso es el poder, para eso es el poder, no para servir, es para hacer negocios, para vivir como sultanes, para vivir plácidamente, mientras el pueblo se muere de hambre, mientras la gente que hace unos días fue a México, no, me quedé espantado, a pesar de que eran fechas en donde no había trabajo, la gente, eran bolas, se arremolinaba para abordar el metrobús, el metro. Qué grave que tengamos transportes tan deficientes y aquí un presidente viaja en estas condiciones sultanescas, ¿no? La verdad, dice, bueno, quiero, no me vaya a quedar aquí, me haga bolas con estos papeles, dice, y si en la presidencia de José López Portillo podían viajar en las giras su esposa, hijos, cuñada, nanas, mascotas y hasta el piano de la primera dama, como lo recordó Arturo Rodríguez en Proceso, con Peña, la familia presidencial, los 6 hijos que entre ambos tienen y hasta la cuñada del mandatario o la maquillista de Angélica Rivera, puede ir, por ejemplo, a París con un séquito de 400 personas. Hay quien no le da importancia a la compra del opulento avión, a otros nos indigna, yo entre ellos, esto me indigna, me llena hasta de coraje, aunque dicen que no es bueno que a uno le dé coraje porque entonces se obnubila uno y no reacciona bien nuestro cerebro, pero esto es indignante, esto es vergonzoso. Hay quien no le da importancia a la compra del opulento avión, a otros nos indigna. A los que lo minimizan les parece poco también que el gobierno de Peña haya gastado en 2015 7,423 millones de pesos en propaganda, una cifra superior a los 7,052 millones que gastó en 2014 y mucho mayor a los 7,119 millones del primer año del sexenio. ¿No le parece a usted criminal que un presidente se haga propaganda con el erario público de 7,423 millones de pesos? Con esto, con los datos que di a conocer hace rato, aquí se podrían construir 7 hospitales. No, pero no, hay que meterle a la propaganda. Está tan decaída la imagen de Peña Nieto que hay que hacerle a propaganda por todos lados. Bueno, sigo leyendo. En cada uno de los 3 primeros años de su sexenio, Peña ha gastado en publicidad el doble de lo que recibirían todos los partidos políticos este año, 4,031 millones de pesos. Un despilfarro que también Calderón hizo en su sexenio y que ascendió a 38,721,241 pesos solo en propaganda. Solo en propaganda en su sexenio gastarse 38,000 millones, es decir, estamos hablando de que se pudieron construir 38 hospitales y equiparlos con camas, con quirófanos de primer nivel. Yo no sé términos médicos, es que es de primer piso, no sé cómo le llaman, de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Pero 38,000 millones de pesos ganó el carnicero de Morelia, así le decía, porque él les ató un baño de sangre en nuestro país, Felipe Calderón Hinojosa. Gastó 38,000 millones de pesos de propaganda en su sexenio. Y conste, son cifras oficiales, no lo invento yo, no lo inventa el autor de este trabajo. Está diciendo la pura verdad. Esto es, qué brutalidad. Bueno, tal despilfarro criminal para comprar aplausos en los medios hermana a Peña y a Calderón. Pero es cierto, compran aplausos, pero solamente en los medios, como pues comprándole publicidad a las televisoras, a los grandes diarios, a la radiodifusión.
a columnistas sinvergüenzas y deshonestos como López Dóriga, otros más que se han llenado los bolsillos de dinero mal habido, de nuestros recursos también. Tal despilfarro criminal para comprar aplausos en los medios hermana a Peña y a Calderón, pero también se unieron en 2012 para comprar el lujoso avión que está por llegar a México, y lo hicieron a través de José Antonio Meade, que le gusta que le digan MIT, pues aquí dice Meade, quien era secretario de Hacienda y hoy quiere ser presidenciable, repartiendo limosnas a los pobres que crecen incesantemente, tal para cual, dice el autor de este trabajo tan interesante, que a mí pues me da gusto que se hagan este tipo de análisis, que la gente sepa qué es lo que hace este trabajo de Héctor Tajonar. Muy buen trabajo, señor Héctor Tajonar, mi reconocimiento personal, y ustedes que me escuchan, pues razonen todo esto, piénsenlo, analicen cómo está este país en la pobreza, aunque lo niegan, dicen que estamos muy bien, pues que me digan quiénes son los que estamos. Si yo fuera político, diputado, senador, amigo de Peña Nieto, estuviera en un cargo público ganando más de 300,000 pesos, claro, estaría en la prosperidad, pero no, tenemos que luchar diario para medio subsistir, Ahora imagínese la clase que vive más de 60 millones en la pobreza y comprarse un avión de estas características y gastarse tantos miles de millones de pesos. Felipe Calderón Hinojosa, 38,000 y tantos millones de pesos en su sexenio, pues eso es no tener, pues ya no quiero utilizar la palabra de la progenitora, pero no. Agradezco mucho su atención, muchas gracias.